su pueblo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias, en primer lugar, por asistir a este Día de la Juventud en la campaña de las Europeas 2014 que bueno, ya se encuentra en su recta final. Y antes de entrar en materia, me vais a permitir que mande un fuerte abrazo. No ha podido venir porque está en clase, pero mandar un fuerte abrazo y toda mi solidaridad a nuestro compañero y camarada Javier Ramos, secretario político de la Juventud Comunista en Castilla y León, que el pasado sábado fue agredido por varios nazis en nuestra ciudad. Desde Izquierda Unida y, por supuesto, también desde el área de Juventud, queremos y condenamos firmemente esta nueva agresión cobarde y fascista en nuestra ciudad, porque precisamente este ataque lo sufrimos todos y todas, y también tenemos que recordar el ejemplo de nuestros compañeros y nuestras compañeras republicanas que lucharon en la guerra civil por la democracia y también lucharon en Europa durante la Segunda Guerra Mundial para acabar con el fascismo. Y ahora vemos precisamente cómo en algunos países como Francia el Frente Nacional puede que salga victorioso en las próximas elecciones europeas, y es algo que no podemos tolerar. Igual que tampoco podemos tolerar todas las acciones fascistas y nazis que están ocurriendo durante estos días en Ucrania. Y, por supuesto, tampoco podemos dejar que esto ocurra en nuestra ciudad, en Valladolid, y que ocurra en Castilla y León. Y por eso mismo también queremos condenar la actitud pasiva del Gobierno ante estos ataques, y también queremos condenar al representante del Gobierno en Castilla y León, a Ramiro Ruiz Medrano, porque ponen el grito en el cielo y arremeten cuando van contra los suyos, queriendo coartar la libertad de expresión en redes sociales, y sin embargo, cuando pasan estas cuestiones, se olvidan de los demás. Pero que sepan ellos, que sepan también los que acometen estas agresiones, que lo único que hacen y lo único que consiguen es llenarnos de fuerzas y tener de nosotros más ganas para seguir en la lucha. Así que dar un fuerte abrazo y mucho ánimo a Javi, porque compañeras y compañeros, el próximo domingo vamos a decir que no pasará. Y es que, como os decía, el próximo domingo de 25 de mayo nos jugamos, y nos jugamos mucho. Nos jugamos precisamente que el miedo empiece a cambiar de bando, si es que aún no lo ha hecho. Nos jugamos que el régimen empiece a desmoronarse en Europa y también acabar con los títeres españoles que han impuesto todas estas medidas de austericidio que nos están llevando a un desenlace fatal. 90%, 57%, 400, 323.846. Como sabréis, como veréis, aparentemente estos son cifras, pero detrás de ellas, aunque muchas veces no nos demos cuenta, se esconden personas. El 90% de las personas que se han quedado en paro desde 2009 en nuestro país son menores de 35 años. Tenemos la segunda tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea, tras Grecia, que es de un 57%, cuando la media en la Unión Europea es del 25%. Además, cuando encontramos un trabajo, lo que solemos cobrar son 400, 500 euros, que precisamente es lo que se cobra por un minijob en Alemania. Y 323.846 personas jóvenes vivían en el extranjero en 2013, según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el extranjero. Un 33% más que en 2009. Pero estos son los datos de la crisis. Pero debemos tener en cuenta también que en época de la supuesta bonanza, entre los jóvenes las tasas o las cifras no han sido mejores. Por ejemplo, en nuestro país la temporalidad entre los jóvenes nunca ha bajado de un 60%. ¿Y qué hacen? Pues pretenden llamarnos ninis, generación perdida o aventureros. Pero ni muchísimo menos lo que hacemos nosotros es resignarnos. Somos conscientes
de que somos la generación más cualificada y de que queremos mostrar nuestro potencial, pero queremos invertir precisamente ese potencial en nuestro país, porque no somos ni aventureras ni aventureros, sino que nos están echando, nos están forzando al exilio económico y, como dice la campaña del área de juventud, tenemos derecho a volver. Pero para conseguir tener un futuro en nuestro país, toca necesariamente hablar de ruptura con el actual marco europeo. Toca hablar de un proyecto transformador liderado por los pueblos y no por los capitales. Toca hablar también de iniciar un proceso constituyente en Europa que comience desde cero y que tenga en cuenta la mayoría social y ponga encima de la mesa las prioridades de los trabajadores y de las trabajadoras. Además, también hace falta que nos rebelemos y que esa rebeldía se transforme en organización. Y precisamente eso es lo que hizo y lo que hace una de las candidatas al Parlamento Europeo que hoy va a hablar, que es Carmen Duce, candidata al Parlamento Europeo, como os decía, por Izquierda Unida Castilla y León. Y eso es lo que hace, organizarse. Y empezó a organizarse desde muy joven. A los 15 años ya militaba en la JOCE. Montó Radio Cometa, también con nuestro concejal Alberto Bustos, organizando talleres semanales y debates en institutos, y precisamente fundó la Asociación del Suyo, de Leopoldo Cano, y además también estuvo en el equipo de coordinación estatal europeo de la JOCE entre 2001 y 2005, y por supuesto también es militante de Izquierda Unida desde 2009. Y también eso es lo que hace la otra candidata al Parlamento Europeo, candidata joven, Lara Hernández, organizarse. Y hay que recordar que hace muy poquitos días se cumplió el tercer aniversario del movimiento 15M, un movimiento que cambió la manera de entender cómo se hace política en nuestro país. Un movimiento social que puso nervioso al sistema y al régimen y que logró que la política por fin saliera de las instituciones y llegara a la calle. Pues precisamente Lara Hernández fue una de las miles de jóvenes que salió esos días a la calle para luchar por nuestro futuro. Ella también es una de las miles de estudiantes que luchó contra el Plan Bolonia, que hoy tanto nos ahoga y nos exprime al estudiantado. Y además es una de las personas que más está sufriendo las consecuencias de esta crisis económica, porque está en dos de los sectores más afectados y más amenazados por ella. Es joven y además es mujer. Es licenciada en Filosofía y Letras con un máster y además sabe hablar 4 idiomas y es una de esas aventureras que decidió buscar suerte en Berlín, donde estuvo en paro y finalmente consiguió un contrato temporal en la Escuela de Idiomas. Ya allí, en Berlín, consiguió coordinar la Marea Granate, que aglutina a todos los exiliados y exiliadas económicas de España en el mundo. Pero ella, también como tantos otros jóvenes, reivindica, como decía antes, nuestro derecho a volver y nuestro derecho a currar. Porque, como ella misma dice, gritamos bien alto para que se nos escuche, que no somos la generación perdida, sino la generación a la que han robado el futuro. Pero esto no lo vamos a permitir, compañeras y compañeros. Y por eso es necesario que el próximo domingo los y las jóvenes nos movilicemos y salgamos a la calle, también como salimos en las marchas de la dignidad. Pues es muy importante que este domingo salgamos a la calle y vayamos a nuestros colegios electorales a ejercer nuestro derecho al voto. Ejercer nuestro derecho al voto para decir no a esta Unión Europea y para que empiece el cambio también en Europa. Porque precisamente, como dicen nuestros compañeros y compañeras portuguesas, solamente el pueblo defiende al pueblo. Y Lara Hernández, igual que Carmen Duce, representan al pueblo y representan a la gente. Lara Hernández tan solo tiene 28 años, es militante de Izquierda Unida y también de las Juventudes Comunistas, y ocupa el puesto número 10 en la lista de la izquierda plural para las próximas elecciones europeas. Así que os dejo con ella. Muchas gracias.
vídeo de los compañeros de Syriza, que el pasado domingo en las elecciones municipales en la primera vuelta han conseguido unos resultados extraordinarios y esperamos que en la segunda vuelta se reafirmen y verdaderamente veamos que el poder de la gente va a cambiar las cosas en Grecia y también en Europa, por supuesto. Quería empezar dándoos las gracias a todas las personas que habéis venido hoy a compartir este espacio de reflexión colectiva en estos últimos días de campaña. Quiero agradecer también especialmente al área de Juventud de Izquierda Unida, que ha hecho el esfuerzo de visibilizar en espacios concretos y potentes la realidad, el drama que están viviendo los jóvenes hoy en este país y en toda Europa, y también las propuestas que desde Izquierda Unida estamos trabajando y estamos planteando para transformar esa realidad. Hace muy pocos días, aquí en este mismo espacio, el viernes pasado, tuvimos un encuentro también, un debate con gente del barrio, con nuestra gente, con la gente que vivimos aquí, por esta zona, y nos planteábamos, al hilo del debate, fue un debate la verdad que bastante rico y bastante intenso, un espacio abierto de reflexión, llegamos a la conclusión colectivamente de qué hacer, cómo hacer para movilizar el voto en estos pocos días que nos quedan para conseguir una representación importante de europarlamentarias y europarlamentarios el próximo 25 de mayo. Y concluíamos en tres razones fundamentales, tres ejes, tres ideas, tres bazas para convencer a nuestra gente, a la gente que nos rodea, a la gente del barrio, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la gente que estudia con nosotros, a la gente que trabaja con nosotros, a la gente que nos encontramos en la cola del paro. Y voy a compartirlas hoy aquí con vosotros y con vosotras, y luego creo que tendremos un espacio también para seguir reflexionando. Es importante, cuando lo reflexionábamos el viernes pasado, insistíamos en la importancia de estas elecciones, en la importancia de esta cita electoral, sabiendo y siendo muy conscientes que las transformaciones no se hacen solamente un día, en 5 minutos que uno va al colegio electoral y deposita su voto en la urna, que se hacen cada día, que nos estamos haciendo cada día, y que es un proceso lento, pero que es el único camino que tenemos para verdaderamente transformar esta sociedad en una sociedad en la que todos y todas quepamos y en la que podamos vivir con dignidad. En estas elecciones, en las que algunos pretenden pasar de puntillas como si fuera un mero trámite, hay quien todavía ni siquiera tiene su programa electoral en la página web, por ejemplo el Partido Socialista, o hay quien designó a su cabeza de lista el último día, el último plazo, y prácticamente están tratando de evitar que la gente vaya a votar, de dificultar el acceso a la información, de dificultar el acceso a los medios de otras opciones como Izquierda Unida y sobre todo de diluir los debates para no hablar de Europa y para no hablar de las políticas europeas y para no hablar de la importancia que tiene Europa en nuestras vidas. Aunque pensemos que Europa nos pilla muy lejos, tenemos que ser muy conscientes y trasladar a nuestra gente que el 80% de las decisiones que afectan cotidianamente en nuestras vidas vienen directamente de Europa. Y ante esa situación no podemos permitirnos tasas de abstención como las de hace 5 años en las pasadas elecciones europeas. Solamente un 45% de los electores con posibilidad, con derecho al voto, participó en aquellas elecciones. Insisto, se le podría hacer muchísimas críticas al Parlamento Europeo, podemos hacer muchísimas críticas y las hacemos continuamente a las instituciones europeas de falta de democracia, pero la herramienta que tenemos, una de las herramientas que tenemos, el voto, con lo que nos costó conseguir el derecho al voto en este país, con la de muertos y sufrimiento que nos costó, con lo que nos costó las mujeres conseguir ese derecho, no podemos permitirnos el lujo de dejarles que sigan gobernando los mismos, de dejar el poder en manos de las élites financieras y económicas a las que la abstención no les da ningún miedo. La abstención les da la risa porque saben que van a seguir gobernando y que van a seguir en el poder. Quiero hacer mención, ya que hemos empezado también con el vídeo de Syriza, de los compañeros griegos, en esta convocatoria vamos a elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo y ellos van a elegir por primera vez quién va a presidir la Comisión Europea. La Comisión Europea en estos momentos, hasta ahora, es el órgano que legisla, el órgano que hace las directivas que luego se transponen y que luego nos afectan a nuestra vida y que luego nos marcan las normas. En esta ocasión, la izquierda plural, que forma parte del Partido de la Izquierda Europea y que se adscribe en el Parlamento Europeo al grupo de la izquierda unitaria, de la izquierda verde nórdica,
propone como candidato a presidir la Comisión Europea a Alexis Tsipras. Alexis Tsipras es el líder de Syriza. Él insiste que en estas elecciones nos jugamos la vida, y no es una frase hecha, no es un tópico, nos jugamos quién va a dirigir, quién va a hacer las normas, quién va a hacer las directivas que después van a marcar nuestras vidas. Alexis Tsipras ha sido definido por el Financial Times, un periódico de los más rojos que hay, como el hombre más peligroso de Europa. Si eso dice el Financial Times, yo tengo muy claro quién es mi candidato. Vuelvo a la reflexión del viernes pasado y las 3 razones por las que nos cargábamos de motivos. Tenemos muchos motivos para pedir el voto para Izquierda Unida, pero estas 3 razones, el otro día aquí debatiendo, nos parecía que eran muy importantes. Una es el lema de la campaña, el poder de la gente. Cuando hablamos del poder de la gente, bueno, no es un eslogan que hayamos elegido porque suena bonito, porque queda bien y porque queda muy bien en los carteles y es fácil de recordar. Estamos hablando de algo que nos creemos de verdad, y que nos creemos de verdad porque estamos participando día a día, desde hace meses, desde hace años, en las movilizaciones sociales, estamos participando en las asociaciones de vecinos, en los movimientos sindicales, en las asociaciones de estudiantes. Estamos poniendo en marcha a la gente corriente, la gente que vive en los barrios, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras todos, poniendo en marcha pequeñas iniciativas como los huertos comunitarios, que luego no son tan pequeñas, que son redes que se unen y que transforman la ciudad y que transforman la manera de encontrarnos también y de relacionarnos, que rompen el individualismo al que el capitalismo nos ha ido abocando y pretende tenernos encerrados en casa viendo la tele. Somos la gente que día a día estamos haciendo política y queremos reivindicar esa palabra, una palabra desprestigiada y vapuleada por los medios de comunicación, un interesado desprestigio de la política, como titula Joaquín Robledo en un artículo que ha compartido hoy en el Facebook y que publicó hace 5 años en las pasadas elecciones europeas. Se titulaba así: el interesado desprestigio de la política. A Joaquín yo creo que le conocéis la mayoría de los que estamos aquí, fue antes que Alfonso coordinador provincial de Izquierda Unida y escribe en el norte de Castilla artículos que creo que son, bueno, que llaman a la reflexión y que también nos ayudan a llegar quizá a otra gente a la que nos cuesta más llegar. Y él en este artículo recuerda un par de anécdotas que se cuentan. Una que dijo Franco ante una entrevista de un periodista extranjero que le decía: bueno, usted haga como yo y no se meta en política. Otra cuestión que planteaba Fraga también, cuando decía que la política es algo tan feo que hasta las suegras se les llama políticas. Bueno, tenemos que reivindicar que la política es lo que hacemos cada día, lo que hacemos en los colegios, en las asociaciones de madres y padres, lo que hacemos aquí en este barrio, en el carnaval, cuando nos juntamos las gentes de Pilarica y Belén y de una manera lúdica y reivindicativa y festiva denunciamos los recortes, denunciamos que no queremos que nos cierren el paso a nivel, porque ese paso es por el que nos comunicamos unos y otras. Política es lo que hace el 15M, lo que hacen las asociaciones de parados en movimiento que tratan de juntar y de romper ese individualismo y de transformarnos en la sociedad, de protestar y también de hacer propuestas. Política también es la que hacen nuestros concejales, nuestros procuradores en Cortes y nuestros diputados, gentes como Manolo, como María, como Alberto, que sí que nos representan. Cuando se plantea que todos los políticos son iguales, yo creo que tenemos que sacar orgullo y decirle a la gente claramente que no es verdad. Eso es lo que nos quieren hacer creer, pero que no todos los políticos son iguales, que hay gente a la que conocemos personalmente y conocemos muy bien porque se patea las calles todos los días, que no baja a las calles a besar niños cuando hay campaña electoral, porque está en las calles, porque vive en los barrios, porque se preocupa de su vida y de nuestra vida, que es la de las gentes que vivimos en los barrios con problemas, con dificultades, con dramas que pretenden esconder y pretenden ocultar y ningunear y decir que estamos ya saliendo de la crisis y sabemos muy bien cuáles son los dramas que están viviendo nuestros vecinos y sabemos muy bien lo que supone no poder pagar las facturas o esperar aterrados el borrador de la declaración de la renta, cruzando los dedos a ver qué pasa, porque hemos tenido varios pagadores el año pasado, porque compaginamos trabajos precarios con el desempleo. Y cuando uno tiene varios pagadores, normalmente el susto suele ser morrocotudo. Frente a eso, los grandes, los ricos, los poderosos tributan al 1%, o ni siquiera tributan, y se llevan el dinero en maletines a paraísos fiscales. Es uno de los ejes del programa también, una de las principales vías. Hay que acabar con los paraísos fiscales, hay que garantizar verdaderamente una justicia fiscal y redistribuir la riqueza, porque riqueza hay.
y recursos hay. Son limitados los recursos que hay en el planeta, pero hay para que podamos vivir todas las personas con dignidad. Pero si unos pocos se apropian, como se están apropiando de ellos, la gran mayoría se empobrece. El poder de la gente, como digo, era una de las principales razones, una de las 3 razones que el viernes pasado aquí en Pilarica debatíamos. Insistíamos en la necesidad de trasladar en las calles, en los bares, en las plazas, en los parques a la gente que la política es lo que nos afecta cada día, que cada uno de nosotros, cada una de vosotras hacéis política cada día y que también el 25 de mayo tenemos que transformar esa energía, esa ilusión, esa rebeldía que continuamente nos hace levantarnos por la mañana, implicarnos y comprometernos sabiendo que no nos vamos a llenar los bolsillos con esto, porque no estamos aquí para llenarnos los bolsillos, estamos aquí para conseguir nada más que una sociedad mejor en la que puedan vivir nuestros hijos y nuestras hijas. La segunda razón de la que hablábamos, y que también en el artículo de Joaquín Robledo, el interesado de desprestigiar la política, se apuntaba hace ya 5 años, esto es algo histórico, pero hoy en día creo que tenemos que denunciarlo también y seguir denunciándolo, es la cuestión de la corrupción. Es una palabra también que todos utilizan y todos están en contra de la corrupción. Pero hay que plantear claramente, uno, ¿quién está detrás de los políticos corruptos? ¿Quiénes son los corruptores? ¿Quiénes son los que se benefician de esas licencias que se dan a cambio de? ¿Quién se ha estado beneficiando de las políticas de infraestructuras y de hormigonado de nuestro país en los años de bonanza, en los años en los que supuestamente todos éramos clase media, en los años en los que estábamos en un país de nuevos ricos y todo parece que todo el mundo no es verdad, pero había mucha gente que su máxima aspiración era conducir un Audi, un BMW, y hoy estamos viendo qué es lo que ocurrió y qué es lo que estaba pasando y a qué precio estamos pagando ese afán de crecimiento y ese afán de lucro. En aquellos años había gente, no mucha, pero había gente, había colectivos, había grupos ecologistas, había organizaciones de vecinos, asociaciones y federaciones de vecinos, había organizaciones políticas como Izquierda Unida, que ya entonces denunciaba la corrupción, que denunciaba a los corruptores, que denunciaba el fraude en los procesos de concesión de licencias. Y aquí en Valladolid tenemos sobradas muestras de ello. Hay más de 20 procesos judiciales abiertos contra el alcalde de Valladolid por diferentes chanchullos urbanísticos, modificaciones del Plan General de Ordenación Urbanística, procesos en los que se veía claramente que el interés era el enriquecimiento de unos pocos a costa de nuestra ciudad, a costa del desarrollo urbanístico irreal, absolutamente fantasioso y utópico que pretendía duplicar la población de esta ciudad, cuando sabíamos que no iba a ser así, y aprovechándose de nuestro suelo, de nuestro espacio y de nuestros recursos. En aquellos momentos ya lo denunciamos y hoy seguimos denunciándolo. Y precisamente quería traer hoy también, compartir con vosotros y con vosotras algunos casos que están ocurriendo hoy en día. Uno de ellos me parece un proceso interesante también para conocer y para compartir y para difundir. Es todo el proceso que algunas organizaciones de abogados, ecologistas, organizaciones como Izquierda Unida y más de 30.000 personas estamos apoyando y colaborando en lo que hemos llamado la querella Bárcenas. La querella Bárcenas surge hace más de un año, se empieza el proceso, y a raíz de los famosos papeles de Bárcenas en los que se ve claramente la financiación ilegal del partido del gobierno, pero también se ve quién estaba detrás de eso y quién ha pagado y quién se ha beneficiado de todos esos chanchullos. Ahí se está recabando información para sentar en el banquillo y juzgar a los que nos han empobrecido, a los que se han llevado los maletines, a los que han fomentado que se pusieran en marcha políticas que ahora tan duramente estamos pagando. En esta situación y en este contexto, hace unos pocos días, el que fuera ministro de Fomento, en aquella época de derroche y de locura del hormigón, Álvarez Cascos, se permitió el lujo y el insulto de amenazar con denunciar a uno de los abogados de esa querella, Enrique Santiago, un compañero de Izquierda Unida, por difamación, bueno, no sé por cuántas cosas. Me parece que la querella que pretendía hacer no ha prosperado, pero sí que ha prosperado otra en el País Valencià, en Valencia, una página web también apoyada por los compañeros de Izquierda Unida del País Valencià que denunciaba los desfases, los sobrecostos y las mafias y los chanchullos que se han traído el gobierno del País Valencià con el arquitecto Santiago Calatrava, la página web Calatrava te la clava, en la que se denunciaba todo lo que había ido ocurriendo. Una página web
que dicho arquitecto, Calatrava, yo creo que le conocemos todos también, cómo funciona, cómo se maneja y cómo se enriquece, denunció por atentar contra su honor y las gentes que estaban detrás de esa página web han sido sentenciadas a pagar 30.000 euros. Bueno, creo que estos ejemplos deben de hacernos ver también que estamos en la pelea, que hay que denunciar la corrupción y que hay que denunciar a los corruptores y que hay que denunciar a quien se está enriqueciendo a costa del empobrecimiento de la mayoría. Por último, la tercera razón que planteábamos aquí en el debate hace unos días y que es algo que desgraciadamente vuelve y que desgraciadamente tenemos que volver a explicar porque parece que tenemos a veces memoria de pez y se nos olvidan las cosas, es lo que ha comentado Andrés antes al principio en la presentación, que es el auge de los fascismos. Lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo aquí también, lo estamos viendo desgraciadamente demasiado cerca. Yo quiero recordar que hace 80 años, en una situación de crisis económica, en una situación de desesperación de la gente, en Alemania, Hitler ganó unas elecciones. El domingo pasado, las elecciones municipales de Grecia nos daban la buena noticia de los buenos resultados de Syriza, pero también nos daban la muy preocupante noticia de la subida de Amanecer Dorado. Amanecer Dorado no son neonazis, son nazis. Son nazis, son fascistas, son gentes que van agrediendo a la población, que van agrediendo al que es diferente, que van agrediendo a la gente más pobre, a la gente que tiene otro color de piel, pero también agreden a periodistas y que también agreden a parlamentarios. Y si les dejamos, van a seguir incrementando su poder, como están teniendo poder en Ucrania o como han incrementado su poder también en las urnas en Francia. Tenemos que tener memoria y tenemos que recordar lo que es el fascismo, lo que ha sido el fascismo, lo que fue en Europa y lo que fue durante 40 años en España. Y ante eso tenemos que movilizar el voto, tenemos que movilizarnos todos los días, tenemos que hacer pedagogía cada día y tenemos que construir otra sociedad, una sociedad diferente, una sociedad justa, una sociedad sostenible también, en la que no solamente nuestros hijos, sino nuestros nietos y los que vengan detrás puedan vivir de manera digna. Pero también hay que insistir que el 25 de mayo hay que ir a votar, que son 5 minutos ir a votar y que cada voto cuenta. Estamos precisamente en una convocatoria que la circunscripción es única, que en esta ocasión todos los votos van a la saca, todos los votos van a contar, que vamos a meter a Lara Hernández en el Parlamento Europeo para que nos defienda, para que nos represente y que además después vamos a seguir apoyándoles y vamos a seguir controlándoles como hacemos con nuestros cargos públicos y recordándoles muy bien que nos representan porque ellos son gente, porque van a demostrar el poder de la gente en las instituciones. Quiero terminar aquí y darle paso a Lara para recordarnos precisamente eso, que el poder de la gente el 25 de mayo va a llenar las urnas de dignidad. Muchas gracias. Mira, ¿sabéis qué man es avión? ¿Qué? ¿Que si sabe qué man es avión? Sarita, la del instituto, no ha encontrado trabajo aquí y se va a venir a probar suerte. ¿Sabéis qué? Madre mía. Mira, ¿sabéis qué man es avión? ¿Qué? Oscar. Al final no le dieron la beca al pobre. Se está yendo a Dublín a trabajar. A Dublín, tío. Viviendo todo el día. En el solecito que hace aquí, por favor. ¿Sabes tú quién parece? ¿Quién? Lara. ¿Qué Lara? Lara Hernández. Pero esta se llama Bruselas. Allá en el Parlamento Europeo. Sí, para luchar, para que todos estos puedan volver. Pero ahí no. No nos vamos, que son ustedes quienes nos están echando. Nos están echando con las medidas de austeridad y recortes que aprueban día a día en este lugar.
Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Izquierda Unida Valladolid, al área de Juventud de Valladolid, que haya organizado el conjunto de actividades del día de hoy. Un día realmente bonito, intenso y que, bueno, que demuestra que efectivamente estamos todas y todos trabajando, volcados en esta campaña de las próximas elecciones europeas el próximo domingo. Y que, como ha señalado precisamente Carmen, ¿no? En su brillante intervención, pues realmente son unos comicios, ¿no? Muy importantes en los que nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos mucho. Y bueno, yo hoy aquí, antes de todo, me gustaría, ¿no? Además, sumarme también a la solidaridad y, por supuesto, manifestar públicamente todo mi apoyo, efectivamente, con Javier Ramos, ¿no? El secretario político de Castilla y León, ante este ataque fascista, ¿no? Que realmente tenemos que condenar y denunciar y trabajar desde todos los ámbitos para que esto no se siga produciendo, ¿no? Y en este sentido, en este marco, en este auditorio tan bonito, pues agradeceros a todos y todas vosotras también vuestra presencia, ¿no? Porque lo que se trata en esta campaña, ¿no? Es efectivamente que debatamos, que hablemos, que participemos en colectivo, intentando poner sobre la mesa ciertas cuestiones que tienen mucho que ver con nuestras condiciones concretas de vida, que tienen mucho que ver con nuestra cotidianidad y que actualmente están enmarcadas, ¿no? En el actual modelo de construcción de Unión Europea. Es por eso que en mi intervención lo que me gustaría sería plantear algunas cuestiones que creo que es importante que se pongan de una vez por todas, ¿no? Encima de la mesa y que respondamos, ¿no? A una pregunta importante, ¿no? Tenemos que hablar del programa, por supuesto, ¿no? Anguita decía, bien dicho, ¿no? Programa. Tenemos unas líneas programáticas muy concretas elaboradas en colectivo por el conjunto de la militancia. Pero tenemos también que hablar y explicar constantemente qué es la Unión Europea, cómo funciona el actual modelo de Unión Europea y en qué sentido y por qué precisamente es importantísimo que acudamos a las urnas el próximo 25 de mayo. ¿Por qué es importante que acudamos a las urnas y por qué es importante que una alternativa como es, ¿no? Izquierda Unida, la candidatura en concreto de la Izquierda Plural, una candidatura formada por 12 organizaciones de todo el conjunto del Estado español, porque es importante que obtengamos una importante bancada de la izquierda transformadora en el Parlamento Europeo a partir del próximo 25 de mayo. Hoy comentaba que en una entrevista que me realizaban de camino aquí en el tren, me preguntaban, bueno, ¿y cómo estáis convenciendo a vuestro electorado, ¿no? de la importancia de la cita electoral? Y decía, bueno, no necesitamos convencer, nos basta con explicar, incluso en un tono, como señalaba Carmen, ¿no? pedagógico, didáctico, pues el proceso de integración de España en la Unión Europea y digamos, su arquitectura institucional, cómo funciona. Porque una vez que explicamos, que ponemos sobre la mesa argumentos, que ponemos sobre la mesa nuestro análisis, nuestro diagnóstico, pues realmente la fuerza de la argumentación, la fuerza de la verdad, pues realmente nos convence de la importancia de estos comicios, ¿no? Y es que, compañeros y compañeras, a mí me gustaría casi algo así como dibujar una imagen, ¿no? Dibujar una imagen en vuestra cabeza. Voy a intentar algo así como pintar un cuadro, ¿no? Pintar un cuadro en el cual podamos entender efectivamente por qué es importante acudir a las urnas. Y para pintar este cuadro, pues voy a empezar algo así, pues como por el marco del discurso, el marco general, ¿no? Porque hoy día hablar de la Unión Europea tiene mucho que ver con hablar de la crisis económica. Porque si algo ha logrado esta crisis económica que vivimos actualmente, es que ha situado en el centro del conflicto la legitimidad del proceso de construcción de la Unión Europea y la legitimidad del proceso de integración de España en él. Es decir, que la crisis económica ha dejado ver con gran claridad las debilidades del modelo actual económico español y, por tanto, de la crisis. Si nos detenemos un minuto en analizar cuál es el mapa, por así decir, geográfico, político, económico de la actual Unión Europea, vemos con claridad que hay algo así como dos grupos, sencillamente así, como una especie de primera división y segunda división.
Tenemos, por un lado, un centro situado geográficamente en los países del norte. Países como Alemania, como Austria, como Luxemburgo, que si algo les caracteriza es que son países productores, países que fabrican, países que exportan, ¿no? Tienen un elevado desarrollo industrial y tecnológico. Frente a este grupo, a esta primera división, estaría algo así como la segunda división regional. Es decir, unos países que son, bueno, la periferia, ¿no? Situados geográficamente, todos y todas lo sabemos, situados geográficamente España, Italia, Portugal, Grecia, Irlanda, países que si algo nos caracteriza es que somos países importadores, compramos, ¿no? Este modelo no es una construcción baladí, no es una cuestión casual. No es casual que nuestros vehículos se fabriquen en Alemania, la Mercedes-Benz, la Volkswagen, Audi, que nuestros electrodomésticos vengan todos, ¿no?, de Alemania, y que nosotros y nosotras tengamos algo así como la Costa del Sol, las playas de la Costa del Sol, Mallorca, ¿no?, que me consta por experiencia vital, denominada como la 17ª comunidad autónoma alemana. Bueno, no es casual, ¿no?, que actualmente la configuración del actual modelo de Unión Europea siga estos patrones. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, a nosotros y nosotras, cuando se nos permite entrar, cuando se nos permite formar parte de la actual Unión Europea, se nos impone un rol, se nos impone un papel en esta función de atrás. Se nos dice, vosotros y vosotras tenéis que desmantelar vuestro sistema productivo, vuestro tejido industrial, para convertiros en un país que va a desarrollar específicamente los sectores económicos del turismo y la construcción. Ya nos empieza a sonar un poco esto a burbuja inmobiliaria, crisis económica, ¿no? Es decir, que frente a esta imagen que nos han malvendido de un ascensor social, ¿no? Es decir, nos dijeron, venid, formar parte de esta Unión Europea, este ascensor solo puede ir hacia arriba, solo puede traeros beneficios, solo puede hacer que vuestra población, ¿no?, sea más rica. Frente a esta imagen que nos vendieron, pues lo que nos hemos ido confirmando, ¿no?, nos hemos ido consolidando en el tiempo, es que somos una economía periférica y dependiente. España es actualmente un país periférico y dependiente como el resto de la periferia sureuropea, que estamos precisamente al servicio, ¿no?, de este centro y norte europeo que es profundamente exportador. Es decir, es que no es casualidad que en Alemania la crisis económica se viva en una clave de descenso de la exportación. Y nosotras y nosotros lo vivimos en una clave de paro, precariedad, cortes y un largo etcétera, ¿no? Y es que el hecho de que nos hayamos confirmado y consolidado como una periferia dependiente y una periferia, digamos, periférica en sí misma, nos ha convertido en un elemento más. Somos un país endeudado. Somos un país cuya deuda pública es ya casi el 100% del Producto Interior Bruto. Pero una periferia endeudada, como es nuestro caso, como es el de Grecia, como es el de Portugal, una periferia endeudada es en sí misma peligrosa. Y he aquí la cuestión. ¿Por qué? Porque, como se suele decir, cuando yo le debo al banco 500 euros, pues yo tengo el problema. Pero cuando yo le debo al banco 500.000, es el banco quien tiene el problema. Es decir, una periferia endeudada pone en peligro la propia locomotora económica alemana. ¿Por qué? Por dos cuestiones principalmente. Si estamos endeudados, no podemos comprar, no podemos importar. Y en segundo lugar, si estamos endeudados, no podremos ni podemos garantizar el pago de la deuda y sus intereses, puesto que ya de hecho es un pago que resulta inviable. Esto que tenemos que explicarlo, que es necesario poner este marco general, esto es el kit de la cuestión, porque precisamente para garantizar el pago de la deuda y sus intereses se ponen en marcha ciertos mecanismos
conocidos como las políticas de ajuste desde las instituciones europeas, es decir, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Central Europeo y desde la Comisión Europea. Es decir, desde la Troika se ponen en marcha mecanismos que lo que buscan es garantizar que tarde o temprano vamos a pagar. A nosotras y nosotros nos han vendido que esto de la austeridad, por cierto, término históricamente de la izquierda que nos han arrebatado, lamentablemente no hay que usar el lenguaje del enemigo, ¿no? Pero este austericidio en el que estamos actualmente sumidas y sumidos, bueno, nos han vendido que son políticas de ahorro, que en vacas flacas es mejor recortar, es mejor mantener la caja bien guardada, esperando un ulterior crecimiento económico. Bueno, esto es falso, compañeros y compañeras, porque lo que vemos es que estas políticas de ajuste no son más que garantizar unos privilegios, unos beneficios de unos pocos, de una banca que se sitúa en el centro y el norte europeo, de unas grandes fortunas alemanas en concreto, a costa de condenar a la periferia a una situación de paro y recesión. Por eso es muy importante que hablemos de este modelo, porque la crisis económica actual no la podemos entender si no hablamos de la Unión Europea, porque esta crisis es consustancial al modelo actual de Unión Europea. No se trata de un fallo técnico, como nos han dicho, no es un desajuste de cuentas, aquí 2 más 2 no son 5. Nos han vendido que aquí no hay ni buenos ni malos. Bueno, esto es radicalmente falso, y ya lo vimos venir nosotras y nosotros cuando nos opusimos a la firma del Tratado de Maastricht. Porque solo Izquierda Unida en el Parlamento Europeo se opuso a la firma de ese tratado que nos ha condenado desde el primer momento. En este marco general, para una periferia endeudada, como es nuestro caso, se hace imposible la recuperación económica si no es a través de 3 medidas, 3 cuestiones principales que los señoritos del régimen, el Partido Popular y el Partido Socialista, están aplicando con especial dureza desde el inicio de la crisis. Porque para ellos la recuperación económica pasa por 3 cuestiones principalmente. Y aquí ya nos vamos acercando, ¿no?, a un discurso que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Pasa por reformas laborales, ataque a la negociación colectiva, abaratamiento del despido. Nos están tocando el salario directo, están tocando nuestras nóminas. Pasa también la recuperación económica por una reducción del gasto público. Privatizan las cajas de ahorros, hay recortes en los presupuestos generales del Estado y se están recortando los servicios públicos con especial incidencia en la sanidad y en la educación. Y pasa también su recuperación económica por atacar directamente a las prestaciones sociales, porque nos están tocando el sistema público de pensiones, un sistema que hay que recordar que muchos de nosotros y nosotras de nuestra generación no vamos ni a oler, Estas cuestiones, hay más por supuesto, pero estas cuestiones forman parte, son los ingredientes fundamentales de la receta neoliberal que el Partido Popular y el Partido Socialista están aplicando. Son los ingredientes fundamentales de lo que ellos llaman la salida a la crisis económica, cuyas consecuencias son desastrosas. Consecuencias como un retroceso histórico de los derechos laborales y los derechos civiles que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en este país ha logrado y ha conquistado. Consecuencias es también el aumento de los mecanismos de represión, porque está habiendo de hecho un aumento de la contestación social y por eso tienen que implementar leyes como la ley Mordaza. Consecuencia también de este modelo, de esta salida neoliberal a la crisis planteada por estas 2 fuerzas políticas, es la pérdida absoluta de nuestra soberanía nacional. Una soberanía que se ha entregado en bandeja de plata a la Troika, que se ha entregado en bandeja de plata a las instituciones europeas. Porque Mariano Rajoy es un tecnócrata al servicio de estas políticas. Y consecuencia de esto es también la incompatibilidad de la Unión Europea
con los derechos sociales y con la democracia. Es en este sentido en el que en este marco general de discurso podemos decir con claridad que la Unión Europea tiene mucho que ver con el empeoramiento de nuestras condiciones de vida concretas, que todas y todos percibimos a diario, porque sabemos, ¿no? Yo sé que me he tenido que ir porque no puedo encontrar trabajo. Pero todo esto tenemos que entenderlo y explicarlo en el contexto actual. Dentro de este marco general, de este cuadro que os intento lanzar, hay dos elementos fundamentales. Y vamos a dar un pasito más. Hay dos elementos fundamentales sin los cuales esto es insostenible. Y estos elementos pues no son otros más que el sistema bipartidista en el que estamos actualmente viviendo. Porque estos mecanismos de ajuste no podrían sostenerse si no es de la mano de un sistema bipartito. Para entenderlo, tenemos que tener claro necesariamente cómo funciona el bipartidismo. ¿Cómo funciona el bipartidismo? Porque el bipartidismo no es otra cosa más que un modo de organizar el poder que garantiza que los únicos que no se presentan a las elecciones los gobiernen. ¿Quién no se presenta a las elecciones? No se presenta ni Iberdrola, ni Repsol, ni Telefónica, ni el BBVA, ni Santander, ni los grandes y numerosos ultrarricos que han aumentado en estos últimos años en España. Ninguno de ellos se presenta a las elecciones, pero son quienes están manejando los hilos de esta función. El poder económico, que es efectivamente quien gobierna, tiene diversos medios a través de los cuales controla a la clase política. Tiene distintos medios. Tiene la financiación de los partidos, financiación legal, financiación ilegal, ¿no? El juez Ruz ya ha constatado lo que ya todas y todos sabíamos, ¿no? Tiene el apoyo de los grandes medios de comunicación. Pero hay un instrumento fundamental a través del cual la oligarquía financiera, el poder económico, controla a la clase política. Y es la corrupción. La corrupción no es una anécdota del sistema, no es un fallo técnico. La corrupción es el medio fundamental que el poder económico tiene para controlar a la clase política y domesticar a la democracia. El juego que se produce aquí es un juego, en principio, sencillo, pero es profundamente perverso. ¿Por qué? Porque si por un lado tenemos estos consejos de administración que controlan a la clase política, por otro lado tenemos a los grandes medios de comunicación. Grandes medios de comunicación que obedecen a unos intereses económicos. Porque aquí quien paga la orquesta elige la música. Y estos medios de comunicación trasladan, difunden la corrupción como algo consustancial, como algo connatural a la vida pública. El efecto que se produce de esto es doble. Por un lado, se traslada al conjunto de la ciudadanía que la política no sirve para nada, que es mejor que nos lo solucionemos todo de modo individual. Se produce un rechazo de la vida pública, una desafección política, que estamos hartos y hartas de oír, ¿no?, en los medios de comunicación este bombardeo con la desafección política. Pues bien, una de las causas es esta. La gente ya no cree en las soluciones colectivas. Eso por un lado. Y por otro lado, se produce el efecto de que se hace desaparecer del plano de lo mediático, del plano de la opinión pública, al verdadero agente corruptor, a la oligarquía y al poder económico. Estos desaparecen como por arte de magia y se sitúa única y exclusivamente en el foco, en el centro de la diana, al político corrupto. Y yo os puedo preguntar, ¿qué están haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista en la campaña a las elecciones europeas? ¿Qué vimos en el puro teatro que fue el cara a cara de Valenciano y de Cañete la pasada semana? Bueno, lo que vimos es lo que llevan implementando en este país desde hace ya mucho tiempo. Es un juego de mutua crítica. No tienen alternativa, solo hablan del pasado, porque en el pasado es donde se pueden criticar con mayor solvencia. Este juego de crítica se produce única y exclusivamente en lo mediático, en lo verbal. Es una batalla verbal, que además lo que busca es reforzarse el uno al otro.
Porque como en ese debate solo estaban ellos, solo estaban los cabezas de candidatos, lo que hace parecer es que no hay más alternativa a Valenciano que Cañete y no hay más alternativa a Cañete que Valenciano. Es un juego de mutuo reforzamiento. ¿Por qué? Porque, como venimos diciendo en esta campaña, no son lo mismo, ¿no? Esta es la página web que ha sacado el Partido Socialista, ¿no? No somos lo mismo.com. Y nosotros el otro día decíamos, no, Billy Meyer, una intervención decía, no sois lo mismo.com, pero hacéis lo mismo.com. Porque efectivamente el proyecto político que defienden es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia. Y esto se ve con total claridad si nos vamos a las instituciones europeas. Os voy a decir tres nombres que probablemente os suenen a chino. Siempre digo esto y espero que dejen de sonar a chino pronto, porque es importante que los conozcamos. Desde el 2007 se vienen firmando y aprobando conjuntamente en el Parlamento Europeo 3 tratados de vital importancia, de los cuales además pedimos su inmediata derogación como línea roja del programa. El Tratado de Lisboa del 2007, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza del Euro y el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Estos nombres, bueno, probablemente no nos suenen a mucho en este formato, pero es que estos tratados han sido consagrados constitucionalmente en la reforma del artículo 135 de la Constitución. Una reforma, un artículo que prioriza el pago de la deuda y sus intereses por encima de nuestros derechos, por encima de la inversión pública en nuestras necesidades sociales. Estos tratados han sido firmados y aprobados conjuntamente en el Parlamento Europeo por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por UPyD y por la derecha nacionalista vasca y catalana. Es decir, se demuestra que en lo fundamental están de acuerdo y que solo divergen en lo accesorio. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, compañeros y compañeras? Y aquí nos vamos acercando a nuestra realidad. ¿Qué es lo que pasa cuando se establece este límite constitucional? Porque no nos engañemos, el artículo 135 de la Constitución establece un techo de cristal. Porque ningún gobierno nacional podrá superar ese límite, podrá rebasar ese límite constitucional. ¿Y qué es lo que pasa cuando un gobierno decide priorizar el pago de la deuda y sus intereses por encima de las necesidades sociales de la mayoría social? Bueno, pues lo que pasa, ya sí, ahí sí, sabemos todas lo que pasa. Pasa paro, casi 6 millones de personas paradas. Pasan desahucios. Ayer salieron las cifras, ahí están. Cifras alarmantes. Pasa un alarmante aumento de la pobreza infantil, como revela el informe de Cáritas. Pasa también la voluntad política de volver al modelo tradicional de familia y de relegar a la mujer de nuevo al ámbito doméstico. Pasa también que tenemos unas tasas de paro juvenil, como ha señalado Andrés, totalmente elevadas, de las cuales no nos podemos hacer cargo, porque 1 de cada 2 jóvenes no encuentra trabajo. Y pasa también el fenómeno del exilio económico juvenil, un fenómeno que tenemos que visibilizar, que tenemos que denunciar, que tenemos que visibilizar, porque el fenómeno del exilio económico juvenil es la consecuencia, el último eslabón, la cadena a la que nos vemos obligados y obligadas, en fin, los jóvenes, las miles de personas jóvenes en este país, que no tenemos otra alternativa al paro o a la precariedad más que hacer la maleta y buscar un trabajo fuera. Este es el contexto de las próximas elecciones europeas. Unas próximas elecciones en las cuales efectivamente nos jugamos mucho. ¿Y qué es lo que proponemos? ¿Cuáles son las líneas rojas? ¿Cuál es nuestra propuesta, nuestra alternativa? Tenemos un programa que además se ha elaborado en colectivo por el conjunto de la militancia y el conjunto de los afiliados y afiliadas de esta organización. Pero es que además tenemos 180 medidas concretas, muy concretas, con cifras, con números, que lo que buscan es articular un proyecto de Europa distinto, construido sobre otras bases. Y en este sentido,
es importante que digamos, en primer lugar, no vamos a pagar la deuda. Esta es una deuda ilegítima que el conjunto de la población no hemos contraído. Por eso, irrealizables. Existen experiencias históricas, como es el caso de Ecuador, que ya puso en marcha un mecanismo ciudadano de auditoría de la deuda y ese dinero público se invirtió en políticas sociales, con especial incidencia en educación y en sanidad. Exigimos además que el Banco Central Europeo deje de funcionar como una entidad que solo presta dinero a los bancos privados. Tiene que funcionar como una reserva federal, capaz de dar dinero a interés cero a los estados. Basta ya de que el Banco Central Europeo tenga bajo su absoluto monopolio la moneda única, el euro. El euro, que lo único que busca, ¿no?, Alemania, a través de su control, es garantizar una estabilidad de precios en el marco de la Unión Europea. Tenemos que tener derecho a poder devaluar nuestra propia moneda para ser competitivos en el mercado. Queremos además una Europa autónoma, sujeto activo de un nuevo orden económico internacional más justo. Tenemos que denunciar el déficit democrático de las instituciones europeas, instituciones que funcionan bajo una opacidad total. Tenemos que exigir que el Parlamento Europeo no sea solo un mero altavoz a través del cual se visibilizan los conflictos de los distintos Estados miembros. Queremos que el Parlamento tenga la iniciativa legislativa para poder implementar políticas reales. Exigimos además un referéndum sobre el Tratado Libre de Comercio, un tratado del cual no se está apenas hablando, el cual se viene trabajando ya desde el 2011 y que va a llevar a cabo un proceso de destrucción mayor, si cabe, de miles de puestos de trabajo. Un tratado de libre comercio que nos subordina todavía más a la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Nos subordina todavía más y que además va a condenar a los pequeños jornaleros, a los pequeños y medianos agricultores de este país, porque garantiza subvenciones a nivel europeo por hectáreas, por extensión y no por producción. Y yo creo que todas y todos sabemos quién es la persona que más hectáreas tiene en este país, que no es otra más que la duquesa de Alba. Es decir, no podemos seguir perpetuando este modelo de terratenientes. Es por eso que exigimos que se ponga en marcha un referéndum que ratifique el Tratado de Libre Comercio Internacional. Además, hay que recordar que en el Congreso de los Diputados, la semana pasada, sin ir más lejos, el Partido Popular y el Partido Socialista se opusieron a habilitar mecanismos que puedan permitir que el conjunto de la ciudadanía hable y decida sobre lo que tiene que ver con nosotros y nosotras. Exigimos además una Europa independiente, pacífica y comprometida con la paz. Ya exigimos definitivamente la disolución de la OTAN. Exigimos además una Europa solidaria, democrática y socialmente más avanzada, porque la Unión Europea divide a la clase trabajadora europea. Esta Unión Europea divide a Europa y atenta contra Europa. Por eso pedimos que se articulen mecanismos que garanticen, ¿no?, que vamos a poder poner en marcha sistemas públicos en materia de educación y sanidad. Todo residente en la Unión Europea tiene derecho a una atención sanitaria. Exigimos la derogación de la medida llevada a cabo recientemente por el Partido Popular que elimina la tarjeta sanitaria a personas paradas y o estudiantes que residen por encima de 90 días en el exterior. Además, exigimos, ¿no?, y planteamos una propuesta de poner en marcha un plan de financiación al 3% del Producto Interior Bruto Europeo para generar empleo. Empleo digno y de calidad, según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Porque basta ya de este empleo precario y flexible, que es además el que se está destruyendo. Exigimos además un nuevo modelo de desarrollo social y ecológicamente más sostenible. Se tienen que poner en el centro las necesidades vitales de las personas. Se tiene que poner como horizonte el pleno empleo, jornadas laborales de 35 horas semanales. Y basta ya, necesitamos
necesitamos apostar por un cambio de modelo productivo que nacionalice sectores estratégicos, que devuelva al Estado, que devuelva a las manos de todos y de todas lo que era nuestro. Estoy hablando del agua, de la energía, de las telecomunicaciones, porque solo si ponemos en marcha un plan estratégico de nacionalización de estos sectores podremos generar empleo. Además, exigimos una democracia de hombres y mujeres libres, basada en la justicia social. Queremos que se pongan en marcha directivas europeas contra la violencia de género, que se implementen políticas que eliminen la brecha salarial entre hombres y mujeres y que se garantice en efectiva igualdad el acceso al derecho al aborto a las mujeres europeas. Y además, todo esto lo planteamos desde la óptica y la perspectiva del sur como unidad. El sur tiene que tener una voz propia en el marco de la Unión Europea, porque lo que queremos no es solo una Unión Europea basada en las dos patas de la política económica y la política monetaria, sino que queremos una Europa de los pueblos y una Europa social. Ese es el programa y este es el contexto en el que nos vamos a enfrentar el próximo 25 de mayo a las elecciones europeas. Y con esto voy concluyendo. Porque me gustaría recordar una cosa. Cuando nosotras y nosotros salimos a la calle a decir que esto no es una crisis, que esto es una estafa, lo que estamos diciendo es que nos negamos, no vamos a seguir tolerando que las políticas del PP-PSOE vayan destinadas a garantizar el pago de la deuda, vayan destinadas a garantizar el beneficio de la banca alemana, de las 100 grandes fortunas alemanas. No vamos a tolerar eso, a costa de que nuestras condiciones se vean cada día más empobrecidas. Porque eso y no otra cosa son los recortes. Eso y no otra cosa son las políticas de ajuste. Y aquí tiene que quedar una cosa muy clara, muy clara. El próximo 25 de mayo se inaugura un ciclo electoral. Ciclo electoral. A las elecciones europeas siguen las elecciones municipales, las elecciones autonómicas y finalmente las elecciones generales. Y que no nos sigan engañando. De la crisis vamos a salir. De la crisis vamos a salir tarde o temprano. Esto es innegable. La cuestión que está en juego aquí, el debate que se está poniendo en marcha, efectivamente, es cómo vamos a salir de la crisis. ¿A qué vamos a llamar salir de la crisis? Si a que unos pocos sigan manteniendo sus beneficios, si a que el número de ultrarricos en España siga aumentando mientras 6 millones de personas viven en una situación de desempleo, o si vamos a llamar salir de la crisis a ser capaces de articular un modelo de Unión Europea en el que quepamos todas, en el que seamos capaces de librar y de liberarnos de esta Europa alemana, de esta Europa económica, de esta Europa de los mercaderes, como decía Julio Anguita, y en el que realmente seamos capaces de construir un proyecto de país en el que a la juventud, entre otros sectores, se nos ofrezca un futuro. Esta es la situación a la que acudimos a las urnas el próximo 25 de mayo. Y tenemos que ser muy conscientes de que estamos en un momento de excepcionalidad histórica que no se vivía desde la transición del 78. Porque la crisis económica que vivimos es una crisis radical y real, de la cual podemos salir o más esclavos o más libres. Y lo que está en juego aquí es ser conscientes de que este ciclo de movilización social, de movilización política, de movilización sindical, tiene que ser un momento de transformación social. Tenemos que recuperar la idea del cambio social. Tenemos que recuperar la idea del cambio, tiene que formar parte del imaginario colectivo de las nuevas generaciones. Y es por eso que nos jugamos mucho el próximo 25 de mayo a partir de las instituciones europeas y de ahí hacia aquí, hacia España. Muchas gracias.
antes no lo he dicho, pero sí que se lo quiero agradecer enormemente porque está pegando una traca, ¿no? Para que luego digan los jóvenes que ni nos movilizamos ni nada. Hoy en una entrevista en Medina decían que solamente le faltaban 3 comunidades autónomas por recorrer y bueno, mañana tienen que estar en Bilbao, ¿no? Entonces, si queréis un turno cerrado de preguntas, 3, 4, y luego pues responder tanto Lara como Carmen para las pues, así que, palabras, Paco, más gente. Es turno cerrado, no abre más, no cabe Andrés. Vale, Paco y Andrés. Oye, primero muy bien las dos porque habéis hecho un recorrido estupendo. Ahora, claro, de eso tenemos que ser conscientes que hay dificultades grandes, porque entre nosotros gente que toma vinos todavía cree que no votar es ser consecuente. Y claro, ahí uno pierde algunas veces los nervios. Yo lo comprendo. O sea, no hay que cabrearse nunca. Pero hay veces que claro, si que tienes al lado te dice que ser consecuente es que todos son iguales, que no hay que votar, pues la verdad es que muchas veces duele. Esto para Carmen. Y para Lara, has hecho un passepartout, pero el cuadro general no le has tocado general, el marco. Que el marco se llama que Europa está de rodillas frente al gran imperio. Y que el euro, efectivamente, y ya veo que sí que lo has tocado, que el euro hay que ordenarle de otra manera. Que es, claro, ¿quién lo puede hacer? La izquierda. Luego hay que volver a esa Europa que algunos dudábamos ya. O sea, cuando se decía que la Europa era hasta la izquierda, hasta la gente que éramos de izquierdas, nos tocó el cerebro. O sea, no a todos, porque como muy bien se ha mencionado, ya la fuerza política que lideraba Anguita denunció el Tratado de Maastricht y lo demás. Entonces, claro, lo que pasa es que esta pedagogía hay que tener lo que se llama paciencia revolucionaria, porque es difícil hacerlo. No se puede uno pensar que aunque no lleguemos al 27, que va hasta 12, al 28, Carmen, al 25, al 26, 27, yo sé que es por ahí, que no hay que perder los nervios, o sea que si nos quedamos en el 7 y junto con otros 20 de Portugal y tal, pues, o sea, se puede cambiar esta Europa que no esté de rodillas ante el gran imperio del dólar. Es igual, yo voy a hablar. Entonces, yo lo que quiero decir es que es para sentirse verdaderamente entusiasmado de tener una juventud como vosotros. Con una juventud así. Con una juventud así se puede proclamar abiertamente que otro mundo es posible. Que otro mundo verdaderamente es posible. Nosotros estamos detectando que en la calle se está notando un giro de 180 grados. Cuando nosotros ofrecemos en la calle, en la Fuente Dorada, el programa de Izquierda Unida, diciendo que nos oponemos a los gobiernos de la corrupción, a los gobiernos del dinero negro y a los dineros de los sobres, a los gobiernos de los sobres, y que nos negamos a pagar esa deuda ilegítima contraída por los bancos, no por la ciudadanía, la gente nos está escuchando cada vez más. Yo detecto que se puede estar produciendo un giro de 180 grados. La simpatía con la que se acoge a Izquierda Unida y con la que se acogen estas palabras verdaderamente es deslumbrante, es para sentirse entusiasmado y entusiasmado con vosotros como jóvenes. Nada más.
¿Alguien más quiere hablar rápidamente? Bueno, yo simplemente añadir una cosa que me pareció interesante lo que ha comentado Paco. Sí, efectivamente, al final todo esto se sitúa en un marco mucho más general, ¿no? Que tiene mucho que ver con la División Internacional del Trabajo, el papel que a España, bueno, nos toca dentro de esa división, y por supuesto tiene mucho que ver con lo que yo creo que estamos asistiendo, ¿no? Que son realmente, estamos asistiendo a un cambio de modelo a nivel internacional, ¿no? Es decir, el Tratado de Libre Comercio solo lo podemos entender una estrategia de reafirmación de alianzas entre Estados Unidos y Europa, en un sentido que realmente las antiguas, ¿no? Las potencias a nivel, en un marco mucho más, no sé cómo decir, un marco geopolítico, ¿no? Las potencias hegemónicas están viendo cómo ante potencias emergentes pues van perdiendo cada día más su poder, ¿no? Su hegemonía. Y en este sentido, claro, eso lo podemos entender por los distintos movimientos por parte de Rusia, por parte de Estados Unidos, y al final todo esto se sitúa, efectivamente, como tú señalas, el tuteo, en un marco mucho más general, ¿no? Que lógicamente hay que explicar, pero efectivamente, como tú señalas al mismo tiempo, pues hay que tener una paciencia revolucionaria para hacerlo, ¿no? Y desde luego en el marco de la campaña, pues bastante con intentar explicar, que al menos es la experiencia que a mí también me ha tocado vivir, ¿no? En toda esta bonita aventura electoral, ¿no? Que realmente que la gente quiere saber en qué medida y hasta qué punto pues lo que se decide a 3.000 kilómetros de distancia en las capitales, ¿no? La capital política, financiera, económica, en Berlín, Bruselas, Frankfurt, de Europa, tiene que ver con nuestra realidad concreta. Y es que esto es así, la gente quiere saber hasta qué punto nos afecta y en qué sentido, y es algo que, bueno, que realmente, como ya ha señalado Carmen, pues las dos fuerzas de este país, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista, pues bueno, no tienen ni programa, tienen un manifiesto, al parecer, es decir, realmente lo que vemos es que hay una necesidad de atender a un giro político que sí que se está produciendo. El bipartidismo, y las últimas encuestas así lo demuestran, está en un momento de fragilidad, tienen miedo y habrá que ver y esperar a la jornada electoral, no solo durante el horario de apertura de los ciclos de los colegios electorales, sino también después. Porque en estas circunstancias son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Y habrá que estar muy atentas y atentos porque fruto precisamente de esta estrategia, ¿no? Orquestada por estos dos grandes partidos, pues también está el silenciamiento mediático al cual nos estamos viendo obligados y obligadas, ¿no? Es un silenciamiento mediático muy fuerte que hoy precisamente comentaba con un compañero, ¿no? Que tiene más experiencia que yo en esto, de las campañas, que nunca se había visto con tanta claridad. Y bueno, nuestro papel ahí pues es el que venimos ejerciendo, ¿no? Como fuerza, ¿no? Como un movimiento social político con una vocación además muy anticapitalista, ¿no? Que es precisamente plantear encima de la mesa las cartas, realmente señalar a los verdaderos responsables de la crisis y escaparnos de esta farsa y no engañar a la gente en último término, ¿no? Rápidamente, Vicky, si quieres. Está por ahí el micro. Bueno, creo que ha quedado más que demostrada la capacidad intelectual de las mujeres de Izquierda Unida, especialmente las de... Solo espero y deseo que de la primera a la última salga toda ella, la candidatura, para que deis unos buenos meneos, una buena caña al candidato Cañete y a toda su comparsa, especialmente ese perfil de zampabollos que tiene. Me gustaría un montón ver cómo les dais caña. Muchísimas gracias. Es un honor y un orgullo. Gracias. Muchas gracias. Una cosita, solo por seguir un poco con el debate, sí que quería, aunque es el día joven, el día especial de la juventud, y creo que es muy importante que lo señalemos, que visibilicemos la situación de los jóvenes en este país y en toda Europa, pero es que a mí personalmente me gustaría hacer un homenaje, un recordatorio, un llamamiento, no sé, poner en valor también
del trabajo que hace gente como la que habéis hablado, como Paco, como Andrés, como María Jesús, como Paco, como otras gentes que estáis por aquí, que se me olvida la mitad, de los los jubilados y los mayores de Izquierda Unida, que después de toda la vida peleando, toda la vida luchando y sufriendo las consecuencias de eso, todavía nos dais la energía y la referencia y las ganas de tirar para adelante, por los que vienen detrás, pero también por los que han venido delante. Creo que esto es muy importante. Volviendo al tema del día de hoy y sabiendo que es muy importante convencer a los mayores para que voten, a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo, creo que el mayor porcentaje de gente indecisa en las encuestas o de gente que ni siquiera se ha planteado ir a votar, seguramente plantean que está entre los menores de 35 años, con lo cual creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo y miro a este sector, que es donde estáis más los jóvenes, de reflexión, de motivación, ahora si queréis con las cañas, o de ver cómo hacemos para convencer, tenemos 3 días para convencer a toda esa gente para que masivamente se crean que podemos tener el poder y que podemos darle la vuelta a esto. Antes, en la reunión que hemos tenido, en el debate que hemos tenido en la sede, había un compañero que nos decía, bueno, suerte. Digo, no, suerte no, votos. Lo que hace falta son votos, no estamos jugando a la lotería. Hace falta muchos votos, hace falta también mucha gente el domingo. Y creo que sigue abierto el plazo y si no meto la pata, pero bueno, aquí lo lanzo, por si todavía alguien se está planteando estar de apoderado o de apoderada en los colegios. Es muy importante estar ese día muy presentes para vigilar que las cosas se hacen dentro de la legalidad, porque efectivamente, como decía Lara, viendo la movilización que hay, viendo las ganas que hay y viendo que Izquierda Unida va a crecer de manera muy importante la representación, van a intentar de todo. Muchas gracias. Gracias, compañeras y compañeros, por vuestra asistencia. Decía Paco que con 7 no nos conformamos porque vamos a por la 10ª y no precisamente por la Champions, sino por Lara. Y que queremos que Lara haga las maletas para efectivamente ir a Bruselas y que nos represente en el Parlamento. Así que muchas gracias.